A ver, en el centro mismo de la economía moderna nos encontramos con una división profunda, una grieta, diría yo, y tiene un nombre, praxeología. Es la metodología, bastante controvertida, por cierto, de la Escuela Austriaca de Economía. Y lo interesante es que desafía casi todo lo que creemos entender por ciencia. Y para que quede claro de qué va esto, empecemos con todo. Las pruebas empíricas de las hipótesis son irrelevantes, así, directo. Esta frase es del economista Ludwig von Mises y, claro, parece ir en contra de todo lo que nos enseñaron sobre ciencia. O sea, ¿cómo es posible que una teoría económica declare, así sin más, que la evidencia del mundo real no importa? Esa es la pregunta clave que vamos a intentar desentrañar hoy. Y es una pregunta que, la verdad, deja a mucha gente perpleja, porque de entrada suena a que la praxeología simplemente le da la espalda a la investigación científica, ¿no? Pero para entenderla de verdad hay que ir un poco más profundo. Esto nos lleva a un debate fundamental sobre qué es la economía y, más importante aún, cómo podemos llegar a conocer el mundo que nos rodea. Bueno, esta idea, la de una economía que no depende de pruebas empíricas, no salió de la nada. Viene de la escuela austriaca, una corriente de pensamiento que, digamos, casi siempre va a contracorriente de la economía más tradicional. Y sus ideas sobre el método científico, han generado unas reacciones fuertísimas por décadas. Y para ser más específicos, esta idea tan radical es el pilar del trabajo de un economista en particular, Ludwig von Mises. Fue él quien tomó la praxeología y la convirtió en un sistema completo. De hecho, él argumentaba que era el único método válido para hacer ciencia económica, nada menos. Y claro, las reacciones fueron intensas. Por ejemplo, el economista Mark Bloch llegó a decir que las ideas de Mises eran una farsa, algo tan extremo que casi no podía creer que alguien lo dijera en serio. Esto nos deja claro que no estamos hablando de un simple debate entre académicos, ¿eh? Esto es una división de fondo, a veces hasta hostil. Ok, entonces, para entender por qué Mises se atrevía a decir cosas tan polémicas, primero tenemos que entender la praxeología desde adentro, en sus propios términos. O sea, ¿de qué va realmente todo esto? Bien, aquí está la clave. La praxeología se define como la ciencia de la acción humana. Ojo con eso, no estudia datos ni estadísticas, sino la lógica detrás de la acción. La idea se parece mucho a la geometría, se parte de unas cuantas verdades evidentes, unos axiomas, y a partir de ahí, usando pura lógica, se deducen leyes económicas que, por consecuencia, tienen que ser ciertas. Pero claro, aquí salta la primera objeción casi de inmediato. Una de sus afirmaciones es que toda acción es racional. Y uno piensa, a ver, ¿en serio? Todos conocemos gente que hace cosas que parecen de todo menos racionales. ¿Cómo puede Mises decir algo que choca de frente con lo que vemos todos los días? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque todo es un tema de definiciones. Para Mises, racional no quiere decir que sea la mejor decisión, o que sea lógica o exitosa. No, racional simplemente significa que es una acción con un propósito, que es intencional. Lo contrario de una acción con propósito no sería una acción irracional, sino un reflejo, como parpadear o estornudar, algo que el cuerpo hace sin que lo decidamos. Esta diferencia en la definición de una palabra tan simple como racional nos lleva directo al centro del problema. Nos revela que hay dos maneras totalmente distintas de ver qué es la ciencia económica y, por supuesto, cómo se debe hacer. Esta tabla lo resume perfectamente. Miren la diferencia tan grande. Para la economía tradicional, lo más importante es la predicción. Un modelo es bueno si predice bien lo que va a pasar. Punto. Para la praxeología, en cambio, la clave es la lógica. Una teoría es verdadera si se deduce correctamente de axiomas verdaderos. No importa si predice o no. Son literalmente dos juegos con reglas distintas. Y por eso, cada lado tiene su crítica lista para el otro. La economía convencional le dice a la praxeología, oye, lo tuyo no es ciencia, porque no se puede probar que esté mal. Y los praxeólogos responden, bueno, sus modelos no descubren ninguna ley universal, solo están describiendo lo que pasó ayer. Mises lo llamaba historia económica reciente, básicamente una foto del pasado, no una ley. Entonces, ¿cómo se sostiene todo esto? ¿Cómo justifica la praxeología sus ideas tan raras? Bueno, la respuesta, curiosamente, no está en la economía, está en la filosofía. Hay una base, una raíz filosófica muy profunda que hace que todo el sistema tenga sentido, al menos dentro de su propia lógica. La palabra mágica aquí es a priori. Conocimiento a priori. Mises dice que el axioma principal, que los seres humanos actúan con un propósito, es algo que sabemos que es verdad no porque lo observemos en el mundo,
sino porque es parte de ser conscientes. Es más, él decía que es innegable, porque hasta para intentar negarlo se está realizando una acción con un propósito. Es un argumento bastante ingenioso. Y para que se entienda mejor, Mises usó una analogía genial, la geometría. Piensen en el teorema de Pitágoras. No hace falta salir a medir miles de triángulos rectángulos para saber que es cierto. La verdad del teorema ya está contenida en la definición misma de triángulo rectángulo. Y sin embargo, el teorema nos dice algo súper útil y nuevo sobre el mundo. Bueno, Mises sostenía que la economía funciona igualito. Entonces, el método sería algo así. Primero, se parte de una verdad que no se puede negar, como la gente actúa con un fin. Segundo, usando pura lógica, paso a paso, se van deduciendo todas las consecuencias. Y tercero, si la lógica no falla, se llega a teoremas económicos que son tan ciertos como esa verdad inicial, y que por lo tanto tienen que aplicarse a la realidad. Ok, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que una frase, que es solo lógica pura, nos diga algo real sobre el mundo? Y aquí es donde llegamos al meollo filosófico del asunto. Para que su sistema funcionara, Mises tuvo que ir en contra de una de las ideas más importantes de la filosofía moderna. Esa idea se llama la distinción analítico-sintética. Suena complicado, pero es simple. Dice que hay dos tipos de verdades. Las analíticas, que son verdad por definición, como un soltero no está casado. Es obvio, no nos enseña nada nuevo del mundo. Y luego están las sintéticas, como el cielo es azul. Esta sí nos dice algo del mundo, pero tenemos que salir a verlo para confirmarlo. La idea es que una frase no puede ser las dos cosas a la vez. Y aquí viene el giro de la trama. Mises, que en esto seguía el gran filósofo Immanuel Kant, dice, no, esa distinción está mal. Él propone que existe una tercera categoría, una categoría especial para los axiomas de la acción humana. Se trata de verdades que conocemos por pura lógica, pero que a la vez nos dicen algo fundamental y real sobre el mundo. Son verdades lógicas y empíricas, las dos cosas al mismo tiempo. Entender este punto filosófico es clave, porque nos damos cuenta de que esto no es una peleita sobre qué método usar. No, estamos frente a dos maneras completamente distintas de ver el mundo, de entender qué es el conocimiento y cómo lo obtenemos. La discusión real no es si se deben usar datos o no. Claro que ambos lados los usan. El conflicto es mucho más de fondo. Es una pregunta sobre el origen del conocimiento. ¿El conocimiento económico se descubre con la lógica, a partir de verdades evidentes, o se construye observando datos del mundo? Y como bien dice el metodólogo Bruce Caldwell, criticar un sistema con las reglas del otro no lleva a nada. Es como decirle a un praxeólogo, «Oye, tu teoría no se puede refutar empíricamente». Es lo mismo que gritarle a un jugador de ajedrez, «¡No puedes meter gol!». Pues no, claro que no. Es que no está jugando fútbol. Son juegos diferentes, con objetivos diferentes. Y es por eso que este debate sigue y es tan difícil de resolver. Porque en el fondo no se trata de quién tiene la razón, se trata de un choque entre dos paradigmas, dos mundos, cada uno con su propia definición de lo que es y debe ser la ciencia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la que de verdad importa. ¿Cuál es el verdadero sello de una ciencia? ¿Su capacidad para predecir el futuro o su consistencia lógica interna? La respuesta que cada quien le dé a esa pregunta define en cuál de estos dos mundos de la economía decide pararse.